Capítulo 71. Tras obtener la aprobación de los accionistas y mantener una larga reunión con ellos, le pidió a su secretaria que le facilitara un vuelo privado a Bombay lo antes posible y que también preparara un equipo de abogados de Bombay del mejor bufete de abogados comerciales. Él mismo estaría acompañado por un equipo de abogados. La secretaria no le hizo ninguna pregunta y siguió sus instrucciones al pie de la letra. Papá, mañana tendremos que ir a Mumbai, dijo Arik mientras cenaba. Esto dejó atónitos tanto a su padre como a su madre, ya que no esperaban esas palabras de Arik. Para aumentar su asombro, Arik continuó. Me gustaría que el tío Kurien nos siguiera. Espera, cálmate, ¿de qué estás hablando? El padre de Arik no pudo evitar detener a su hijo antes de que dijera más tonterías. ¿Cómo explicar esto? ¿Has notado que he estado en mi habitación trabajando duro y sin distraerme durante los últimos meses, verdad? Preguntó Arik mientras tragaba su porción. Sí, y te he estado diciendo que no hagas esto. Necesitas salir y jugar un poco, dijo Avni. Mamá, estoy haciendo esto por nuestro futuro y finalmente tendremos algunos resultados, respondió Arik. ¿Qué quieres decir? Preguntó el padre de Arik. Arik luego mintió de forma grandilocuente sobre cómo había estado trabajando en la creación de un software y sobre lo poco que Google se había puesto en contacto con él. Explicó que querían llegar a un acuerdo con él sobre el software que había creado. Al principio, sus padres se negaron a creerle, pero cuando Arik mostró el número internacional que había llamado hacía media hora y también mencionó la reunión posterior, su padre se puso un poco más serio. Nunca había visto a su hijo mentir de una manera tan grandilocuente. De hecho, casi nunca lo había visto mentir. Pero incluso entonces, era difícil creer que su hijo hubiera logrado atraer la atención de Google. Puede que no fuera un experto en tecnología, pero sin duda estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en todo el mundo. El caso de Avni era completamente distinto. Ella verificó y examinó las afirmaciones de Arik porque sentía que su hijo estaba haciendo afirmaciones atrevidas sin motivo aparente. Nunca había visto a su hijo ocupado con las computadoras y, aunque iba a un café de vez en cuando, no lo hacía con la frecuencia suficiente como para que ella le creyera. Pero no pudo encontrar nada falso en las afirmaciones de su hijo. Vamos, mamá, no soy tan malo. El año pasado incluso saqué las mejores notas, dijo Arik en tono suplicante para que ella lo creyera. Hubo un silencio absoluto durante un rato. Se podía oír el canto de los grillos. Finalmente, su padre lo rompió cuando dijo. ¿Necesitarás a tu tío Kurien para fines legales? Preguntó el padre de Arik. Sí. Solo tenemos que traerlo como testimonio del trato que vamos a hacer, dijo Arik. El padre de Arik pensó un momento antes de decir. ¿Puedes cuidar la granja durante 2 o 3 días? Preguntó el padre de Arik. Avni solo pudo asentir. Aunque se mostraba escéptica ante las palabras de Arik, no rechazó su pedido. Además, tendría un tiempo de consuelo y paz durante los próximos 2 días. Esto ya era una victoria. ¿Iremos a Mumbai para cerrar un trato? ¿Cuánto esperas que te paguen por tu software? Preguntó el padre de Arik. No lo sé. Ya veremos. Arik no dijo nada directamente, porque si lo hacía, estaba seguro de que sus padres lo llamarían mentiroso. Era mejor para su padre verlo con sus propios ojos y luego creerlo. Llegarán mañana por la noche, así que tenemos tiempo, dijo Arik. ¿Llegaron? ¿No están en Mumbai? Preguntó el padre de Arik confundido. Papá, vienen de Estados Unidos para cerrar el trato, dijo Arik. Esto hizo que el padre de Arik se diera cuenta de que el trato podría no ser tan pequeño como Arik le había explicado. Avni, mañana por la tarde tomaremos un autobús hacia la ciudad. Por favor, prepara el almuerzo para el camino, dijo el padre de Arik. Esa fue una larga mentira, dijo Mira después de que Arik regresó a su habitación. Hice lo que era necesario. Este acuerdo cambiará sus vidas, dijo Arik. Mira no cuestionó la afirmación. Según sus cálculos, su familia de clase media se convertiría pronto en una familia ultra rica. Arik necesitaba llegar a Chorisia porque estaba esperando otra entrega, pero no se fue a ese lugar porque sintió que su padre podría visitarlo para hablar personalmente antes de que se fueran mañana. Y Arik no se equivocaba. Su padre llamó a su puerta media hora después de la cena y tuvieron una buena conversación padre-hijo sobre el trato, y Arik le aseguró que no se trataba de una estafa y que eran genuinos. El padre de Arik aceptó y creyó a su hijo y luego se fue rápidamente. Ecorisia.
En ese momento, Arik era millonario según los estándares de la galaxia. Puede que significara una cantidad enorme según los estándares de la Tierra, pero no hay que olvidar que este era el universo del que estábamos hablando. Los millonarios solo podían considerarse parte de la clase media alta de la sociedad, y la única razón por la que Arik había ahorrado muchos créditos era porque no tenía ningún gasto en el planeta. No tenía casa para pagar las cuentas ni el alquiler. Ni siquiera se podía comprar comida. Todo lo que compraba lo recuperaba en forma de oro. Además de eso, tenía música y canciones que poco a poco iban subiendo en las listas de éxitos. Así que, hace unos días, se había comprado un equipo especial que iba a cambiar su vida para siempre. No, mejor dicho, un equipo que cambiaría su cerebro para siempre. Capítulo 72. La educación era una industria enorme en el universo y no era la forma de educación convencional que se conocía en ese momento, con libros, bolígrafos y computadoras. Era una forma de educación de mucho más alto nivel para las masas. Verá, al igual que los humanos, otras especies también encontraron que el problema de disponer de un amplio conocimiento era precario. Uno tenía una cantidad limitada de tiempo para vivir, y si una persona se dedicaba a estudiar y estudiar desde álgebra básica hasta teoremas alucinantes, tardaría siglos en terminar. Y la mayoría de estas personas odiarían estudiar durante cientos de años, teniendo en cuenta que la vida media de los humanos se había alargado mucho. Así que, para hacer frente a la capacidad de aprendizaje de cada una de las especies, se les ocurrió una idea novedosa: introducir el conocimiento directamente en el cerebro. Sí, la tecnología actual permitiría a cualquiera, incluso al tipo más tonto de la historia de la humanidad, convertirse en el tipo más sabio de la historia de la humanidad con tan solo algunos instrumentos. Ahora bien, esto sí tenía un problema de seguridad, y era que se podía utilizar para introducir cosas ilógicas en el cerebro y volver a una persona más tonta e incluso utilizar esta tecnología para piratear un cerebro. Así que, para hacer frente a este problema de seguridad, había una administración separada de la Federación Galáctica que supervisaba el Departamento de Educación y no tenía que rendir cuentas ni al Consejo ni a los imperios. En primer lugar, el instrumento se fabricaría de tal manera que no pudiera ser pirateado. El uso de cualquier tecnología, desde la comunicación por ondas y la comunicación cuántica, los canales de materia oscura, los canales de comunicación subespacial e incluso las formas básicas de comunicación, como los cables, no pondría en peligro las medidas de seguridad del instrumento. Y el conocimiento que se insertaría en el cerebro era una industria muy controlada, y estaba bajo la mirada de las fuerzas del orden en todo momento. Por supuesto, eso no significaba que no hubiera imperios que intentaran usar esta tecnología para crear una narrativa para las masas y controlarlas, pero todos fracasaron bajo el asalto conjunto de la Federación Galáctica de la Educación. De esta manera, esta tecnología se utilizaba ahora en las escuelas, donde los alumnos acudían a ellas y recibían diariamente una inyección de conocimientos. El único conocimiento que tenían que aprender en la escuela y a través de las viejas formas era sobre cultura social. Asignaturas como historia, ciencias, matemáticas, conocimientos jurídicos y otras similares se les inyectaban directamente. El instrumento se podía comprar fácilmente, pero tenía un precio muy alto. Aproximadamente 1.000.000 de créditos hora. Cuando Arik se enteró de esta tecnología, supo que tendría que hacerse con ella. No había forma de que no quisiera ser la persona más culta de la historia, y esta era su manera de convertirse en un científico de renombre mundial, triunfando sobre todos los que vinieron antes que él. Así fue como ahorró durante meses y finalmente el instrumento estaba a punto de llegar. Después de reunirse con su padre, regresó a Echorisia, al mismo depósito que había estado utilizando durante meses. Si Dios quería, seguiría utilizando ese mismo lugar durante muchos años más. Arik esperó a que llegara el instrumento. Y hoy por fin había llegado el momento. Y el nombre del instrumento era Codex. En cuanto llegó el Codex, no podía esperar a abrir la caja del instrumento. Era un cilindro elegante y alargado, de aproximadamente 1 metro de altura, y construido con un material que desafiaba toda clasificación, al menos para Arik. La sustancia era fría al tacto, se sentía como una mezcla de seda y metal, con una calidad casi orgánica que lo hacía parecer vivo. El exterior del códice estaba adornado con intrincados patrones y símbolos, grabados en los principales idiomas conocidos en el universo. Estas marcas brillaban débilmente y latían al ritmo de los mecanismos internos del dispositivo.
La parte superior del cilindro se estrechaba hasta formar una corona cristalina, un conjunto de gemas multifacéticas que captaban y refractaban la luz en formaciones deslumbrantes. Cada gema representaba una faceta diferente del conocimiento. Historia, ciencia, arte y muchas otras. En la base del códice, una plataforma circular de un material similar proporcionaba estabilidad. Alrededor de esta base, de vez en cuando parpadeaban zarcillos de energía luminiscente. Además, en la base del códice, había una pequeña ranura que parecía la apertura de una unidad de disquete. Allí estaba la otra magia. Había discos disponibles que uno podía comprar e insertar dentro del espacio. Estos eran los discos que contenían conocimiento mucho más allá de lo que su propia Tierra había presenciado jamás. Te he estado esperando. Codex. Esta no es una persona viva. Soy yo, comentó Apis desde un costado. Necesitarás una forma bípeda que camine para llamarte así, dijo Arik. Apis no respondió a eso porque no solo había comprado el códice, sino que también había comprado los discos necesarios para insertar el conocimiento. También había comprado 2 discos de códex junto con la máquina de códex. Estos 2 discos eran Akinético básico y preliminar basado en una civilización de nivel estelar. Conocimientos básicos de informática basados en una civilización a nivel galáctico. Estos 2 disquetes eran los que había comprado junto con la máquina del códex. Era su boleto para combatir el mundo en el que se encontraba en ese momento. Arik no perdió el tiempo y se conectó a la línea de suministro eléctrico, insertó el disco en el interior y colocó la corona en la parte superior de su cabeza. La corona se encogió lentamente para adaptarse a la parte superior de la cabeza de Arik. Arik escuchó un sonido casi inmediatamente después de que la corona se acomodó. Humano detectado. Arik más. Actividad cerebral normal. Capacidad de pensamiento cerebral normal. Se detectó un alto nivel de sinapsis eléctricas. Arik More es elegible para participar en la ceremonia de infusión de conocimientos. Disco de códice detectado. Conocimientos básicos de informática basados en una civilización a nivel galáctico. ¿Desea usted adquirir este disco del códice? Sí, respondió Arik con entusiasmo. Ten en cuenta que tu actividad cerebral se ralentizará, lo que te hará quedar inconsciente durante media hora. Es aconsejable que tengas cerca una botella de agua fresca y limpia para que puedas beberla después de despertar del limbo temporal, ya que una persona suele sentirse después de una ronda de infusión de conocimientos. Buen viaje a la tierra del conocimiento. Haz clic en el botón para iniciar el proceso. Capítulo 73. Arik presionó el botón sin dudarlo. La corona de su cabeza se tensó levemente y un zumbido relajante llenó el aire mientras el códice comenzaba a funcionar. Una sensación cálida se extendió desde la parte superior de su cabeza hacia todo su cuerpo, relajándolo. Sintió que sus párpados se volvían pesados y luego, de repente, su conciencia se desvaneció. En lo más profundo de su mente, Arik experimentó un torrente de información, imágenes y sonidos. Era como si le estuvieran mostrando una biblioteca entera en cuestión de segundos. Conceptos e ideas que nunca había soñado comprender se estaban incorporando directamente a su cerebro. Había utilizado los conocimientos informáticos básicos como primer disco. Estaba un poco asustado por este disco porque los conocimientos básicos aquí podrían ser todavía demasiado avanzados para la Tierra. Temía que utilizar los conocimientos a nivel galáctico desde el principio fuera un desperdicio de dinero. Pero el conocimiento que tenía en su mente en ese momento abarcaba desde calculadoras hasta computadoras cuánticas básicas. Como era conocimiento informático básico, abarcaba desde hardware hasta software. Esto fue suficiente para que Arik gobernara a la Tierra durante siglos y construyera un imperio. Se recomienda que la siguiente infusión de conocimiento se realice después de 36 horas. En este momento, el cerebro se encuentra en alerta máxima y otra infusión de conocimiento podría activar el mecanismo de defensa del cerebro y provocar su apagado. Apis, haz un diagnóstico de mis funciones cognitivas, pidió Arik con voz ligeramente ronca. Ejecutando el diagnóstico, respondió Apis. Después de un momento, continuó. La actividad cerebral es normal. Las funciones cognitivas han mejorado aproximadamente un 35%. Has integrado con éxito el conocimiento del disco del códice. Aunque fue un diagnóstico muy aproximado, fue suficiente para que Arik comprendiera cuánto conocimiento le habían impartido. Increíble, puedo ver la estructura del código de algoritmos avanzados de IA en mi mente.
Entiendo los principios detrás de la computación cuántica y las comunicaciones subespaciales. Murmuró Arik. Todo el conocimiento que tenía en su mente se sentía como si fuera un paisaje dibujado en un lienzo. Sabía todos y cada uno de los trazos necesarios para dibujar en el lienzo y también entendía todas las complejidades necesarias para dibujar uno. A la mañana siguiente, Arik se despertó con su padre llamando a la puerta. ¿Por qué duermes tanto? ¿No dijiste que teníamos que ir a Mumbai? Arik se despertó aturdido y sintió que necesitaba dormir más. Mira, ¿por qué no me despertaste? Tu cerebro parecía funcionar al doble de velocidad de la que debería y, aunque se había ralentizado con el paso del tiempo, tu cuerpo no puede seguir el ritmo del cambio repentino. Deberías comer más para compensar los cambios en el cerebro. ¡Ay! Papá, ya voy, espera. Arik solo pudo gritar en ese momento. No esperaba que ese fuera también uno de los peligros ocultos de usar el códice. Deberían haberlo etiquetado. En realidad, no era culpa del códex. En el mundo interestelar, la calidad de la comida siempre era alta, y por eso, cuando una persona usaba el códex, la IA servía deliberadamente más comida a sus amos, o sus padres hacían lo mismo para que el cuerpo estuviera más sano. Era parte del conocimiento básico. Fue porque Arik no tenía ni idea de las pequeñas complejidades del uso del códex. Se obligó a levantarse y salir para refrescarse. Cuando terminó, la comida ya estaba en la mesa y su padre ya estaba terminando. Arik, ¿estás seguro de que la gente de Google vendrá a hablar contigo? Hablé con mi hermana mayor. Su hijo dijo que podría ser una estafa, ya que Google no trata con gente como nosotros, ¿sabes? Avni dudó un momento y dijo. Si hubiera sido en cualquier otro momento, Arik se habría enfadado mucho, especialmente si se tratara de él en el pasado, ya que estas personas estaban entre las que fueron a por su dinero y sus tierras una vez que su situación se volvió desesperada en su vida anterior. Pero hoy no estaba enojado. ¿De qué servía la ira cuando podía enterrar a esos sanguijuelas con sus acciones? No te preocupes, por eso traeré al tío Kurien con nosotros. Papá, ¿hablaste con él? Sí, lo llamé anoche. Tenía algunos casos que resolver en el Tribunal Supremo y aceptó acompañarnos. Adivina qué, no tenemos que pagarle nada, solo los gastos de viaje, dijo el padre de Arik. Está bien, respondió Arik. El trato pasaría por los ojos de Mira de todos modos, y él se aseguraría de que el tío Kurien recibiera una buena compensación. Arik no pidió más y procedió a terminar la comida de su plato. Su madre también había preparado algo de comida para el viaje. Llegarían a Mumbai por la tarde y, por el correo electrónico, supo que la reunión se llevaría a cabo en el Taj Mahal Palace, Colaba, Mumbai. Era uno de los lugares emblemáticos de la ciudad y también el lugar donde se perpetrarían los atentados a finales de este año. Había olvidado que este lugar fue testigo de los atentados del 26/11 a finales de año. Arik solo pudo suspirar y tratar de no pensar más en ello. La gente estaba muriendo en todo el mundo por diversas razones y él no podía salvar a todos, incluso si tuviera todas las habilidades del mundo. Solo podía dar un paso a la vez. Arik y su padre pronto llegaron a la estación de autobuses donde vieron al tío Kurien esperándolos. Ya, Arik, estás creciendo muy rápido. Tu padre me contó sobre el trato. Si sale bien, espero que no me olvides, dijo el tío Kurien. Esto hizo que Arik se sintiera un poco avergonzado. Podía notar que el tío Kurien no creía mucho en el trato que estaba a punto de hacer, pero lo acompañaría de todos modos. Las palabras de su tío no lo desanimaron en absoluto. Capítulo 74. Tío, también recibirás dinero como compensación por este trabajo, prometió Arik. Jajajaja, no tienes que preocuparte. Tu padre ya está pagando el pasaje del autobús. Estoy feliz con eso, dijo el tío Kurien. Arik le tenía respeto y, a decir verdad, en estos tiempos, una persona honesta como él siempre le traía buenos sentimientos. Aunque su comportamiento en su vida anterior no significaba que la persona actual fuera la misma, al menos podía empezar con buena fe. El viaje no fue tan difícil para Arik. Su cuerpo se estaba volviendo más fuerte incluso si no necesitaba hacer ningún trabajo, y ya era más alto que su altura anterior en la otra vida. No se había dado cuenta, pero Apis y Mira mencionaron que su cuerpo se estaba volviendo más saludable día a día. Arik se bajó del autobús abarrotado en la bulliciosa terminal, y la cacofonía del paisaje urbano de Mumbai de finales de la década de 2000 lo golpeó como una ola. El aire estaba cargado de humedad y el olor de la comida callejera.
especias, aceite para freír y el fuerte sabor a cítricos de los vendedores que vendían frutas recién cortadas. La terminal en sí era un remolino caótico de personas, autobuses y autorrickshaws, todos compitiendo por el espacio y la atención en el área reducida. Había olvidado cómo era Mumbai, pero no cambiaron muchas cosas después. Solo cambió el volumen de vehículos, murmuró Arik mientras miraba a su alrededor. Su padre, que no es muy aficionado a los lugares llenos de gente, pidió un taxi, mientras que el tío Kurien mencionó que tenía que quedarse en casa de su amigo. Se abrió paso entre la multitud, con su maleta dando tumbos sobre el pavimento irregular. Las calles de afuera eran una sobrecarga sensorial. Bocinas, el zumbido constante de las conversaciones y el ocasional estruendo de la música de Bollywood proveniente de algún auto que pasaba. Rascacielos y modernos edificios de oficinas competían por espacio con estructuras destartaladas de la era colonial, creando un marcado contraste que resaltaba el rápido desarrollo de la ciudad en medio de sus raíces históricas. El taxista maniobraba hábilmente a través del laberinto del tráfico. A medida que avanzaban, Arik vislumbró el mar a un lado y la interminable extensión de la ciudad al otro. Finalmente, llegaron al hotel. El hotel no era muy moderno, pero estaba limpio y ordenado. Después de registrarse, Arik se dio un baño. Hoy no podría volver a Chorisia ni a la ciudad de Distantuid. Él ya había manejado los asuntos allí, por lo que estaría bien incluso si no apareciera en esos dos lugares por un período de tiempo. ¿A dónde tenemos que ir mañana? ¿Han dado alguna dirección? Preguntó el padre de Arik. Sí, el Hotel Taj Mahal Palace. Esto hizo que el padre de Arik lo mirara para preguntarle si estaba bromeando, a lo que Arik le reenvió el correo electrónico impreso que tenía la invitación. Al ver el nombre, el padre de Arik se dio cuenta de que tal vez el trato no era tan casual como Arik lo estaba haciendo parecer. Al día siguiente, Arik y su padre se reunieron con el tío Kurien a primera hora de la mañana, alrededor de las 8:30, cerca de la Puerta de la India, que estaba muy cerca del hotel. Al igual que su padre, el tío Kurien se sorprendió. El hotel era un icono de toda la India y se suponía que solo los ultrarricos podían entrar por sus puertas giratorias. Aunque no había restricciones para la entrada a este hotel, personas como ellos tenían sus dudas. ¿Estás seguro de que este es el lugar? Le preguntó el tío Kurien a Arik. Aunque el tío Kurien nunca lo dijo en voz alta, esperaba que se tratara de algún tipo de estafa. Las grandes ciudades como Mumbai eran conocidas por estafar a la gente y, de hecho, incluso en todo el mundo, la India tenía fama de estafar a la gente. Incluso los propios ciudadanos de la India sufrieron por ello, y el tío Kurien había visto demasiados casos como este en su vida, sentado en el tribunal acumulando polvo sin resolución. Esa era también la razón por la que el tío Kurien estaba allí. Para asegurarse de que Arik y su familia no se ahogaran en algún tipo de estafa. Pero el nombre del hotel casi le hizo pensar que podría ser legítimo. Tío, este fue el correo electrónico que enviaron. Arik le mostró el mismo correo electrónico y después de leer la letra pequeña, decidieron simplemente ingresar al hotel. La reunión estaba prevista para las 9 a.m., por lo que no quedaba mucho tiempo. El guardia de la puerta los hizo pasar sin hacer ningún gesto de detenerlos. Una vez que Arik entró, su actitud cambió. Con sus padres, siempre había sido el chico tímido y silencioso, pero una vez que estuviera en el mundo real, tendría que mostrar sus dientes de tiburón. Su padre vio el cambio de actitud pero no hizo ningún comentario al respecto. Arik fue directamente a la recepción y preguntó. Hola, soy Arik More. ¿Estoy aquí para una cita con el señor Eric Schmidt de Google? Preguntó Arik. La recepcionista, una chica guapa que parecía estar ocupada con otros asuntos en su escritorio, levantó la cabeza para mirar a Arik. Dijo una cita con el señor Schmidt. Déjeme comprobarlo. Sí, ¿puede repetir su nombre, por favor? Preguntó la recepcionista. Arik More respondió Arik. ¿Puedo tener alguna identificación? Preguntó la niña. Sí. Aquí está mi libreta de cuentas bancarias. Arik le dio una pequeña libreta portátil. Cuando la niña le pidió un documento de identidad, el padre de Arik entró en pánico porque no llevaba ningún documento de identidad. Pero una vez que Arik le envió la libreta de cuentas bancarias, se quedó estupefacto. No esperaba que su hijo fuera más responsable que él. Se sentía un poco avergonzado y orgulloso. Avergonzado porque sentía que había sido un hombre irresponsable y orgulloso porque veía a su hijo crecer rápidamente. La recepcionista los guió por los pasillos.
Arik había estado en ese lugar una vez en su vida anterior, por lo que tenía una idea de ese lugar en su cabeza. No había cambiado mucho con el paso de los años. Capítulo 75. Pronto los llevaron a un salón enorme que parecía una lujosa sala de conferencias. Del otro lado de la larga mesa rectangular de granito estaban sentadas 4 personas. Una parecía india, mientras que las otras eran extranjeras blancas. Señor, el señor Arik Moore está aquí, anunció la chica que los guiaba tan pronto como entraron. El grupo de personas, que parecía estar revisando algunos documentos, levantó la cabeza y vio a Arik. Todos se pusieron de pie y el hombre que los guiaba era fácilmente reconocible. Eric Schmidt, el actual director ejecutivo de Google. De hecho, había otra cara que Arik reconoció. Eric salió de detrás de la silla y caminó directamente hacia Arik. Debes ser Arik, tienes la misma pronunciación que mi nombre, jajaja, dijo Eric. Esto hizo sonreír también a Arik. Arik no sabía mucho sobre este hombre que había dirigido Google durante mucho tiempo y era una de las razones por las que Google era tan grande. Incluso ahora, había comenzado a expandirse a una velocidad rápida. Es un placer conocerlo, señor Schmidt, dijo Arik estrechándole la mano. Tengo que decirlo, sabía que eras joven, pero pareces más joven de lo que imaginaba, comentó Eric. Me alegro de haber podido sorprenderte, respondió Arik. Debes ser el padre de Arik, Eclavia. Lo siento si pronuncié mal eso, Eric estrechó la mano del padre de Arik, quien todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Subconscientemente estrechó la mano de Eric. Eric se dio cuenta de que su padre estaba confundido y miró a Arik. No tardó mucho en comprender que Claudia no tenía ni idea de lo que estaba pasando, así que se presentó. Al conocer el cargo del hombre con el que estaba hablando, el corazón del padre de Arik se aceleró. Pensó que se encontrarían con algunos directivos de Google, pero no con el director general. Hola, respondió el padre de Arik, un poco avergonzado. No esperaba al director ejecutivo de Google, e incluso el tío Kurien estaba estupefacto, pellizcándose en secreto para comprobar si lo que estaba sucediendo era real. Ambos se sentían como si estuvieran en modo piloto automático. Por favor, toma asiento, dijo Eric mientras finalmente regresaba a su asiento después de que Arik y Eric presentaron a todos. Ya hemos terminado con las formalidades, vayamos al grano. ¿Te parece? Por supuesto, respondió Arik. El software de compresión de imágenes que han presentado está al menos 10 a 15 años adelantado desde nuestra perspectiva, y nuestros analistas estiman que en los próximos 50 años no habrá un software mejor, incluso aunque el hardware avance, dijo Eric, sus palabras llenas de admiración por el software de Arik. Hizo que sus analistas y hackers éticos examinaran el software y se mostraron emocionados y asustados al mismo tiempo por lo que vieron. No había vulnerabilidad alguna. Hicieron todo lo posible por comprender el código fuente, pero no pudieron descifrar ni una pequeña parte de los mecanismos internos. Normalmente, un programa de software nunca podría ser completamente indescifrable, y la ingeniería inversa del código fuente normalmente proporcionaría al menos algunas pistas, lo que les daría una ventaja en las negociaciones. Pero esto era una caja negra total. Esto dejó a Eric muy impresionado, especialmente cuando se enteró de que la persona detrás del software ni siquiera tenía 18 años. Al principio, se negó a creerlo, pero cuando su equipo verificó 2 veces y confirmó que Arik era en verdad el desarrollador, las dudas de Eric se desvanecieron una vez que conoció a Arik en persona. La confianza que Arik irradiaba fue suficiente para convencerlo de que se trataba de un producto genuino. Gracias por tomarte el tiempo de reunirte conmigo hoy, Arik. Google siempre está buscando tecnología de vanguardia y he escuchado cosas impresionantes sobre su nuevo software de compresión de imágenes. ¿Podrías contarme más sobre él? Preguntó Eric. Esta pregunta era principalmente para beneficio de los asociados que trajo. Aunque tenía experiencia en informática, lo que había visto era de alto nivel incluso para él. Hypercomp aprovecha el hardware disponible actualmente para lograr resultados lo más rápido posible. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan en transformadas discretas de coseno, DCT, o transformadas Wavelet, Hypercomp utiliza una combinación de técnicas de aprendizaje profundo y codificación aritmética binaria adaptativa al contexto. Eric miró a sus colegas y ellos asintieron con la cabeza. La primera pregunta había sido confirmar que Arik era realmente la persona detrás del software y no solo un modelo. Sabiendo que era la persona correcta, estaban preparados para seguir adelante.
Eso suena interesante. ¿Puedes explicarnos cómo funciona y qué lo hace tan avanzado? Por supuesto. Los métodos tradicionales comprimen las imágenes dividiéndolas en partes más pequeñas y manejables, y luego reducen la redundancia dentro de esas partes. Hypercomp, sin embargo, utiliza una arquitectura de codificador basada en redes neuronales que aprende a representar datos de imágenes de una manera altamente eficiente. El proceso comienza con el codificador, que analiza la imagen y crea una representación compacta y latente de los datos. Esta representación pasa por un módulo adaptativo al contexto que optimiza la compresión en función del contenido de la imagen. Finalmente, los datos se codifican mediante CAVAC, que reduce aún más el tamaño mediante el manejo eficiente de las probabilidades y el modelado del contexto. Es fascinante. ¿Cómo gestiona Hypercomp el equilibrio entre la compresión y la calidad de la imagen? Normalmente, las relaciones de compresión más altas dan lugar a una pérdida de detalles y a la aparición de artefactos. Excelente pregunta. Hypercomp emplea una red neuronal adaptativa que evalúa constantemente la importancia visual de las diferentes regiones de la imagen. Esta red, que llamamos red perceptual adaptativa, ABN, garantiza que se conserven los detalles importantes mientras que la información menos crítica se comprime de forma más agresiva. Además, Hypercomp utiliza funciones de pérdida perceptiva durante el entrenamiento, que están diseñadas para mantener una alta calidad visual incluso con tasas de bits más bajas. Esto nos permite lograr un equilibrio entre la relación de compresión y la calidad de imagen que es superior a los métodos tradicionales. Las respuestas que dio Eric eran demasiado elevadas incluso para algunos de los colegas de Eric en ese momento. Solo podían entender vagamente y asentir con la cabeza. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 76. Eso fue todo lo que Eric necesitó escuchar para entender que esa persona era la persona real. No necesitó preguntar más y fue directo al grano. Seré sincero con usted y, como le comuniqué por correo electrónico, a Google le gustaría adquirir los servicios de Hypercomp, dijo Eric. No hay problema. Al precio justo y en las condiciones adecuadas, estamos dispuestos a venderlo o a asociarnos, respondió Eric. Esto provocó una gran sonrisa en los rostros de todos los representantes de Google. Eric no perdió un momento y le envió un archivo bien elaborado a Eric. Eric tomó el archivo y le echó un vistazo rápido. El tío Kurien y su padre también estaban intrigados. Con la ayuda de Mira, Eric se dio cuenta de lo que era. Era un contrato junto con varias formalidades asociadas a él. Eric se lo entregó al tío Kurien para que lo leyera. Después de una lectura rápida, se lo pasó a su padre. Su padre notó que las manos del tío Kurien temblaban, pero no dijo nada. No entendió en ese momento, pero cuando vio los números en el contrato, sus ojos se abrieron de par en par. Tanto que casi soltó un gemido. El contrato estipulaba que Google pagaría $2.000 millones para comprar el software. Por supuesto, no todo era en efectivo. El 30% era en efectivo y el resto en diversas inversiones en Google y otras formas, pero incluso el 30% era suficiente para hacer que su padre respirara profundamente. El tío Kurien, al igual que su padre, se quedó sin palabras, pero controlaba mejor sus emociones. Como abogado, necesitaba ser más profesional, pero definitivamente estaba conmocionado. Creo que Google no está siendo muy sincero ni recto con sus intenciones, dijo Eric. Esto hizo que Google no sonriera, excepto Eric, que no pareció inmutarse en absoluto por esas palabras. Lo siento mucho si piensas eso, y estoy de acuerdo en que el contrato aquí no está a la altura. Este contrato se hizo en la sede central y pasó por los miembros de la junta directiva. Ya sabes cómo pueden ser. Intentarán exprimir hasta el último detalle de cualquiera. No los culpo porque, al final, fueron ellos quienes invirtieron dinero y asumieron riesgos con Google. Pero a veces son miopes. Asumiré la culpa por este mal contrato y mañana, Google proporcionará mejores detalles del contrato para cumplir con tus deseos y respetar adecuadamente tu trabajo, respondió Eric. Los ojos de Eric se entrecerraron cuando escuchó eso de Eric. ¿Este tipo acaba de hablar mal de sus propios miembros de la junta directiva ante un extraño? Lo acaba de hacer. Es más astuto de lo que Eric pensaba. Danos un día y elaboraremos un contrato adecuado que sea aceptable tanto para la India como para los dijo Eric. Eric asintió.
Hablaron un poco más sobre la mecánica del funcionamiento del software y luego ambos grupos se separaron, con Eric prometiendo un mejor trato. Pronto, el trío salió del hotel. Arik, su padre finalmente pudo respirar un poco, y antes de que pudiera completar sus palabras, Arik levantó la mano y dijo: No aquí. Podemos hablar después de llegar al hotel. Tío Kurien, si no tienes mucho trabajo, deberías unirte también, dijo Arik. El tío Kurien dudó un poco, no porque tuviera trabajo, sino porque era un asunto importante y no estaba seguro de estar preparado para este tipo de asunto importante. Después de dudar un poco, asintió y se unió a ellos. Después de tomar un taxi, llegaron al hotel y dieron grandes zancadas hasta su habitación. Dime ahora qué está pasando, preguntó el padre de Arik. ¿Quieres el cuento corto o el cuento largo? Preguntó Arik. Mocoso, ¿crees que usar palabras elegantes te hará un gran hombre? Solo explícamelo. El tío Kurien y yo no somos tan inútiles como para no poder entender las palabras que dices, dijo el padre de Arik, mientras que el tío Kurien también estaba confundido e interesado en saber qué estaba pasando. Hace unos meses, empecé a aprender a programar. Era lo básico, pero encontré algunos libros en la biblioteca de la escuela y aprendí por mi cuenta. Después de ir a la cafetería varias veces, me di cuenta de que cada vez que usaba Internet, tardaba más en cargar cualquier imagen. Esto se debe principalmente al tamaño de la imagen y a la transferencia de datos a través de Internet. Con la ayuda de la codificación y algo de ayuda de Internet, pude crear un software que reduce el tamaño de las imágenes. Se llama compresión de imágenes. El software reduce el tamaño pero no afecta la calidad y, más tarde, cuando se muestra, también la descomprime, lo que le permite funcionar en todas partes y garantiza que la velocidad de transferencia de imágenes se reduzca casi a la mitad, dijo Arik. Esto hizo que el dúo pensara en lo que dijo Arik, y el tío Kurien preguntó. ¿Entonces quieres decir que tu software puede hacer que la transferencia de imágenes a través de Internet sea más rápida? Más o menos, dijo Arik. ¿Y están dispuestos a pagarte $2.000 millones por esto? Ni siquiera sé cuánto es eso en rupias indias, dijo el padre de Arik, temblando un poco, y el tío Kurien le puso una mano en el hombro. Nadie estaba seguro de si se estaba asegurando de que el padre de Arik estuviera bien o si él mismo estaba tratando de mantenerse en pie cuando se trataba de una cantidad de dinero tan grande. Puede que no sepan lo grande que es $2.000 millones, pero sabían que tenía muchos ceros involucrados. Estás equivocado. Estaban dispuestos a pagar $2.000 millones. Ahora pagarán más, dijo Arik. Esto hizo que ambos lo miraran con malos ojos, como si quisieran decirle cómo se atreve a echar por la borda un acuerdo así. Aunque estuvieron presentes en la reunión y escucharon lo que se dijo, no entendían con fluidez ese acento inglés. Estás pensando demasiado. Quieren este software más de lo que te imaginas. Capítulo 77. Este software les permitirá generar imágenes a velocidades más rápidas y ofrecer una búsqueda de imágenes en Google con la misma velocidad que tienen ahora para la búsqueda normal, dijo Arik. ¿Y eso les hace querer comprar su software por más de $2.000 millones? Preguntó el tío Kurien. Sí, porque esto convertirá a Google en el líder de la compresión de imágenes. Google no es conocido por este tipo de software, y por lo tanto esto le permitirá entrar en la industria de la compresión de imágenes, haciendo que empresas como Adobe le deban un favor a Google, dijo Arik. No sabían cuán grande era Adobe, pero podían adivinar que era otra gran empresa. ¿Pareces tener mucha confianza en este software?, preguntó el padre de Arik. Nunca había visto a su hijo tan confiado antes. O al menos no lo había notado. Sé el valor del software y sé que se venderá por unos 3 o 4 mil millones de dólares, respondió Arik con más confianza y firmeza. El tío Kurien y el padre de Arik miraron a este joven con asombro. Estaba hablando de una cantidad tan grande de dinero como si fuera nada. Esto era indignante. Hubo un pequeño silencio en la habitación, solo llenado por el suave zumbido del ventilador que giraba lentamente en el techo. La primavera había ido llegando lentamente y el ventilador del techo era como una brisa tibia. ¿Te das cuenta de lo grande que es esa cantidad, no? Preguntó el padre de Arik. Sí, y será a tu nombre, dijo Arik. Esto hizo que el padre de Arik se sonrojara un poco, avergonzado. Arik nunca había visto a su padre sonrojarse, ni siquiera cuando su madre lo besó delante de todos una vez. Las familias indias no son conocidas por su intimidad en público o delante de nadie en general.
Pero esta declaración lo hizo sentir orgulloso y avergonzado. No voy a aceptar el dinero. Siempre estará a tu nombre. Puedes cursar estudios superiores en Europa o en Estados Unidos, o donde haya buenas universidades, dijo el padre de Arik. Papá, ¿estás un poco loco? El dinero que recibiré será suficiente para toda mi vida, incluso si dejo los estudios mañana. No me importa el dinero. Pronto nos mudaremos a Europa después de que termine mi 10º grado, dijo Arik. ¿Nosotros? El padre de Arik tenía una pregunta en su voz. Sí, nosotros. Aquí no hay casi nadie en quien podamos confiar y con quien podamos estar seguros. Lo siento, pero, a excepción de los abuelos, los demás tíos y tías son unos imbéciles y conspirarán contra nosotros en cuanto sepan que tenemos mucho dinero. Papá, no debes hablar del dinero que tenemos con nadie. Hablar de ello con mamá está bien, pero no con mano de fuera. Y tío Kurien, tu hogar natal está en Kerala, ¿no? Sí, mi padre vino aquí por la carpintería y yo me crié aquí, dijo el tío Kurien. Entonces, con el dinero que recibirás en las negociaciones, deberías mudarte a tu estado o a cualquier otro estado. Estoy seguro de que te encantaría darle a tu hija una vida mejor, y no puedes dársela en la ciudad en la que vivimos. También puedes mudarte a Mumbai, pero te aconsejo que no lo hagas, ya que este lugar puede tragarse todo el dinero si no tienes suficiente cuidado. Y, además, nunca hables del trato. Me aseguraré de que el trato nunca se haga público, y cuando lo sea, será bajo un seudónimo. Como soy menor de edad, pediré que se apliquen las leyes de privacidad de los menores. Sé que no las hay, pero estoy seguro de que podemos encontrar algunas lagunas y hacer que Google use otro nombre para cubrir el mío, dijo Arik. Ambos estaban ahora estupefactos. Querían decir que era demasiado joven para hablar y decidir por los mayores, pero, por otra parte, esta persona ahora era la más rica entre ellos o al menos estaba a punto de serlo. No podemos dejar la casa atrás. ¿Qué pasará con el terreno que compramos? No. Tenemos amigos y familiares aquí, protestó el padre de Arik. Hablaremos de esto nuevamente después de que termine la clase 10. ¿Qué tal? Dijo Arik. No quería discutir con su padre y era mejor mostrarles con acciones. El padre de Arik quería decir más, pero se detuvo. Esto era un dolor de cabeza para el futuro y, en ese momento, necesitaban cerrar el trato, lo que llevaría algunos días, según parece. Los tres se sentaron y Arik habló sobre el software. El tío Kurien le recomendó que lo sacaran de las negociaciones, ya que sería mejor tener abogados adecuados para Arik, pero él se negó. No necesitaba un abogado cuando tenía a Mira con él. Mira ya había pasado por todas las leyes del país y las leyes internacionales, por lo que el tío Kurien estaba allí solo para asegurarse de que un abogado estuviera presente, no porque Arik necesitara ayuda en ese sentido. Bienvenido de nuevo. Espero que hayas dormido bien. ¿Te quedas por aquí? Preguntó Eric una vez que Arik regresó. Esta vez, su padre y su tío Kurien estaban mejor vestidos que el día anterior. Ayer iban muy informales, pero no podían repetirlo hoy. No, está un poco lejos, respondió Arik. Entonces, ¿por qué no te mudas a este hotel? Estoy seguro de que así se reducirá la distancia del viaje, ya que las negociaciones podrían prolongarse durante varios días. Google pagará todos los gastos, dijo Eric. Lo pensaremos, respondió Arik sonriendo. Pronto se sentaron uno frente al otro y, a diferencia del día anterior, había más gente presente, incluidos algunos nativos. Probablemente los abogados que representan a Google desde el lado indio. Probablemente de un gran bufete de abogados. Este es el nuevo acuerdo que firmamos ayer, dijo Eric mientras se lo enviaba al tío Kurien, que ahora representaba oficialmente a Arik. Cuando vio la cantidad hoy, se sorprendió de que las palabras de Arik se hubieran hecho realidad y fueran $4.000 millones con las mismas condiciones de ayer. Después de echarle un vistazo, se lo dio a Arik para que lo viera, ya que él era el verdadero jefe hoy. Capítulo 78. Después de echarle un vistazo, se lo reenvió al tío Kurien, que lo estaba leyendo mientras Arik hablaba. Entonces, quieren que les enseñe todos los mecanismos que se utilizan en el software, incluidas las vulnerabilidades, y también que Google reciba todas las actualizaciones durante los próximos 10 años. Además, si creo más software de procesamiento de imágenes en el futuro, Google será el primero en ser notificado. ¿Entiendo bien las estipulaciones? Preguntó Arik, dejando atónitos a los abogados y a todos los presentes.
Se habían dado cuenta de que Arik había examinado con indiferencia todo el acuerdo y que solo estaba esperando la negociación por parte de su abogado, quien, para ser honestos, no parecía estar a la altura del trabajo. Pero en el momento en que Arik habló, se quedaron boquiabiertos. Sí, como podéis ver, nuestro equipo técnico no ha podido evitar las vulnerabilidades, y sinceramente, nos gustaría saber más sobre la seguridad del software, ya que no hemos visto ningún software tan invulnerable, afirmó el futuro CEO de Google, que también había venido con Eric. No hay problema en entregar el código fuente del software, pero el lenguaje que utilicé es de creación propia y tus técnicos informáticos tendrán que aprender un lenguaje completamente nuevo para entender cómo funciona. ¿Estás preparado para el desafío? Preguntó Arik con una sonrisa burlancia. Tú inventaste un nuevo lenguaje para este software. Todos estaban aún más atónitos. Pensaban que crear un software tan sofisticado ya era el límite, y este tipo simplemente lo había superado. Arik simplemente se encogió de hombros. Nuestro equipo aceptará el desafío y aprenderá el nuevo lenguaje para comprender el funcionamiento del software, respondió con confianza el futuro CEO. Entonces puedo compartir el código fuente con las instrucciones, pero no aceptaré la condición de que deba ofrecer a Google todo el software de procesamiento de imágenes que invente en el futuro, respondió Arik. Puede parecer un acuerdo sencillo, pero no lo es. Si aceptaba, tendría que ofrecerles legalmente muchos de sus futuros inventos. La compresión de imágenes conlleva muchas novedades, desde el procesamiento de imágenes hasta la inteligencia artificial. Firmar este acuerdo significaría que estaría atado a Google por el resto de su vida. ¿Cómo va a creer Google que no vais a crear un software mejor en el futuro y lo va a usar para sacar ventaja y subvertir la empresa? Se preguntó uno de los abogados que representa de Google. Oh, por favor. Google ni siquiera está en el negocio del procesamiento de imágenes. Todos los procesos provienen de un tercero, y este software reducirá significativamente sus gastos. Así que no hablemos de que su empresa se está hundiendo solo por culpa de un software de procesamiento de imágenes, replicó Arik. Fue una negociación, no una obra de caridad. Pero será una pérdida para nosotros y no podemos aceptarlo, dijo el abogado sin dar marcha atrás. Esta vez fue el tío Curien el que se presentó. Puede que no fuera experto en informática, pero sabía negociar. Empezó a negociar no solo la relación eterna con Google, sino también otros puntos del acuerdo. Arik no se molestó en negociar otros puntos porque no le importaba. En ese momento, lo que le importaba era el dinero de este mundo y salir de su situación actual. Otras cosas no le preocupaban en ese momento. Las conversaciones se prolongaron al menos 2 horas antes de que los abogados de la otra parte decidieran tomarse un descanso para almorzar. Eric no desaprovechó el momento e invitó a Arik y a su séquito a almorzar juntos. Eric estaba interesado en Arik y quería saber más sobre él y, si era posible, sus planes futuros. ¿Cuáles son tus planes, Arik? No te importa que te llame Arik, ¿verdad? Preguntó Eric. Tengo casi un tercio de tu edad, y que me llame señor ya es demasiado respeto. Puedes llamarme por mi nombre de pila, respondió Arik. Todos aquí lo llamaban señor Arik More, y en un lugar como la India, era un poco incómodo para él. Jajaja, me gusta tu franqueza. Entonces, como decía, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Preguntó Eric. Terminar mis estudios y tal vez mudarme a Europa e investigar sobre cosas que me gustan, dijo Arik. No es una mala idea. ¿Qué tal si vienes a California y, ya sabes, abres tu propio negocio y haces una investigación allí? Google financiará tus futuros proyectos, dijo Eric. En el momento en que Eric se enteró de que Arik había inventado su propio idioma, no estaba dispuesto a dejarlo ir. Era un inmenso tesoro esperando a ser explorado. Aún no me he decidido por América. Pero es un buen lugar, respondió Arik. Aunque América era un buen lugar, Arik sintió que ser neutral sería mejor para él. Nos encantaría tenerte en California. No te preocupes, el acuerdo actual no afectará la financiación futura de tu investigación. Son dos temas diferentes, le aseguró Eric, intuyendo que Arik podría pensar que Google estaba tratando de engañarlo. El almuerzo transcurrió sin problemas y su padre y su tío Curien parecían saciados. Para Arik, era normal porque había probado cosas mejores en la comida a domicilio de Echoricia que en este hotel repleto de estrellas. La negociación duró más de 1 hora, mientras el tío Curien pedía un mejor trato y los abogados de la otra parte se negaban.
Sabía que se prolongaría durante unos días, así que no tenía prisa. Al final, Eric se mostró muy firme en su decisión de mudarse a ese hotel para no tener que pasar por la molestia de viajar de ida y vuelta. La situación se prolongó durante 2 días más, hasta que Google finalmente cedió. El nuevo acuerdo era que Arik no podría crear un software de procesamiento de imágenes en el mismo lenguaje y, si lo hacía, Google sería informado antes. Arik podía crear uno en otros lenguajes. En realidad, Google había subestimado demasiado a Arik. No tenían idea de que el propio Arik llevaba en su cabeza más de 100 tipos de lenguajes diferentes y que cada uno de ellos era mejor que cualquiera de los lenguajes que la humanidad pudiera inventar en los próximos 100 años, al menos. Capítulo 79. Pero eso será para el futuro. Arik recibiría parte del dinero en acciones de Google, sobre las que tendría pleno poder y podría venderlas para cobrarlas. Por supuesto, no le permitiría tener posiciones de poder entre los que toman las decisiones y los ejecutivos de Google. La otra parte sería dinero líquido, con una cuenta abierta en un banco internacional, que le proporcionaría una línea de crédito de $2.000 millones a su disposición durante toda su vida. Por supuesto, una parte del dinero también iría a pagar al tío Curien. Cuando vio la cantidad que recibiría, se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaban las manos cuando finalmente se cerró el trato. No podía creer que un pequeño viaje con su amigo, que él pensaba que era una estafa, resultara ser real y lo hiciera tan rico que incluso sus siguientes 2 generaciones podrían vivir como reyes. Gracias, Arik, por este increíble software y también por el nuevo lenguaje. Entre tú y yo, creo que hemos conseguido la mejor parte del trato. Según los analistas, el nuevo lenguaje que has creado es al menos una generación más avanzado que el que utilizamos ahora. Esto mejoraría nuestra seguridad, velocidad y fiabilidad. Y esas son solo las cosas básicas que descubrimos en un día. Gracias de nuevo. Eric estaba radiante de alegría después de cerrar el trato. Realmente creía que había ganado tanto en este viaje que ayudaría a Google a dar un salto hacia adelante. Ahora estaba decidido a incorporarlo a Google. Es lo mínimo que puedo hacer, ya que quiero vender el software. Sé que podría haber ganado más dinero con él, ya que creé el lenguaje, pero no puedo ser demasiado codicioso, al menos no cuando me estás ayudando a ocultar todo el asunto a los medios. Sí, no lo entiendo. ¿No quieres ser famoso? Si se corre la voz, estoy seguro de que al gobierno le encantaría patrocinarte y convertirte en su niño símbolo. A Eric le sorprendió que Arik no quisiera ninguna publicidad mediática por este acuerdo, ya que los adolescentes de su edad eran más propensos a la fama que los adultos. El acuerdo se hizo de tal manera que su nombre se usaría como alias y se pagaría el impuesto para que el gobierno no pidiera detalles, ya que todos sus papeles estarían en orden. Esto fue lo que Arik pidió específicamente, que él y su familia fueran lo más anónimos posible. Por supuesto, no era una garantía de que su nombre no saliera en los medios, pero Arik quería estar fuera del foco de atención durante al menos 5 años antes de que Google pudiera anunciar al público lo que había sucedido. Así fue como Jeff Bezos ocultó a los inversores toda la información sobre la computación en la nube house hasta que empezó a generar grandes cantidades de dinero. No. Ser famoso significa tener un objetivo en la espalda. No lo quiero, respondió Arik. Por supuesto, había otras razones para su amor por el anonimato, pero no lo dijo en voz alta. Eric tampoco insistió en pedir más y simplemente se mostró satisfecho con el trato. Pidió una celebración, a lo que Arik tuvo que decir que sí. Se ofreció alcohol, que Arik y su padre rechazaron. El tío Curien no pudo contenerse al ver los costosos vinos y alcohol que se servían. Mientras celebraba, Arik le pasó un pequeño trozo de papel a Eric, que aún no estaba demasiado borracho. Eric se sorprendió de que Arik hiciera eso, y pensó que tal vez Arik estaba siendo abusado financieramente, pero una vez que vio lo que estaba escrito, se sintió confundido pero estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza. Al día siguiente, Eric se presentó en su habitación, lo que sorprendió a su padre y a su tío. Fue entonces cuando Eric preguntó si podían tomar prestado a Arik por unos días y llevarlo a Delhi. Al principio se negaron, pero Arik intervino y dijo que necesitaba ayuda y equipo de Delhi, que solo estaba disponible en Delhi. Por supuesto, todo esto era una tontería, pero necesitaba alejarse de todos y estar solo durante unos días. Después de convencerlo un poco, su padre le permitió viajar a Delhi con Eric con la promesa de que volvería en 4 días. Eso fue suficiente y ahora su padre tenía la sensación de que su hijo había crecido.
La forma en que había manejado todo el asunto y el hecho de que hubiera logrado que sus vidas cambiaran por completo en unos pocos días era una prueba de que Arik había recorrido un largo camino. Ese mismo día, Arik partió con Eric y su séquito en un jet privado rumbo a Delhi. Y su padre y su tío Kurien se fueron a su ciudad natal. Tengo curiosidad. ¿Por qué querías alejarte de tus padres? Eric tenía curiosidad mientras subían la escalera hacia el jet privado, ya que Eric insistió en que llevaran a Arik a Delhi, sin costo alguno, por supuesto. Tengo un trabajo en Delhi que requiere toda mi atención. No tienes por qué preocuparte. No es nada ilegal y no tengo ningún poder superior al que deba rendir cuentas. Solo tengo un trabajo personal y necesito avanzar un poco. Jajaja, nunca dije que tuvieras algún contacto con algún grupo así. Eric soltó una risa nerviosa mientras decía eso. Hiciste una verificación de mis antecedentes, lo cual debías hacer, pero esto es algo privado, dijo Arik. Siempre y cuando estés sano y salvo, respondió Eric sonriendo. Pronto aterrizaron en Delhi. Otra razón por la que se le permitió a Arik ir a Delhi fue porque recibiría las tarjetas bancarias y completaría todos los procesos para acceder a la línea de crédito. Capítulo 80. Delhi era más fría de lo que imaginaba. Estaba envuelta en un clima fresco y confortable, con un ligero frescor en el aire que insinuaba el final del invierno. Arik había visitado ese lugar muchas veces, y cada vez que lo visitaba, el único pensamiento que solía venir a su mente era la contaminación y no lo que se suponía que representaba el país. Calles abarrotadas, gente moviéndose como hormigas en una colmena, edificios viejos, entornos sucios y, por supuesto, gente que personalmente nunca le agradó por alguna razón. Tal vez fuera racismo en su corazón, o tal vez fuera el ambiente, pero al final del día, nunca le gustó la ciudad. Pero hoy no fue su dolor de cabeza ni su trabajo lo que le causó problemas. Eric no bajó del avión, ni tampoco su séquito. Un coche le esperaba en la pista de aterrizaje para trasladarle a un nuevo hotel donde ya tenía todos los gastos pagados para los próximos 10 días. Aunque Arik no lo pidió, su séquito se encargó de que le dieran esas comodidades. Mientras se dirigía al hotel, miró hacia afuera y no pudo evitar sentir una sensación de orgullo y alegría. Aunque había recibido mejores servicios en Echorisia, allí se sentía como un extranjero, más aún porque casi no veía humanos alrededor. Pero aquí, estaba entre la misma especie que él. Mientras pensaba, llegó a un hotel de 5 estrellas, y una vez que entró y se presentó, un extranjero blanco se le acercó desde un costado. Hola, ¿eres Arik More? Preguntó el hombre. Arik asintió y luego el hombre le pidió que le mostrara algún documento de identidad, que Arik le mostró. Ya podía ver la placa de Amex. Sabía por qué estaba allí. Perdón por ser un poco grosero, ya que es un poco convencional. Nunca hemos tratado con un cliente tan joven y además de la India. Mi nombre es Timothy Burns. Soy de Wells Fargo. ¿Podemos hablar en privado en algún lugar? Preguntó Timothy. Arik asintió y los llevaron a la suite de Arik. Fue allí donde Timothy le entregó los documentos y los datos de su cuenta en el banco. Como no tenían mucha información sobre Arik, necesitaban verificarlo personalmente, ya que Arik era menor de edad y se trataba de una gran cantidad de dinero. Timothy le explicó a Arik cómo podía utilizar su tarjeta y cómo podía transferir dinero. Arik estaba contento con todas las facilidades que le brindaban. El hecho de que en su vida anterior y también en Echorisia lo malcriaran usando el móvil para pagar fue un gran revés, pero era mejor que llevar monedas para pagar en el otro mundo. Le llevó una hora firmar y entender cómo podría acceder a las cosas ahora a las que tenía derecho. Ahora que ya han pasado los trámites, aquí tienes mi número. Puedes llamarme si tienes algún problema, ya sea económico o de otro tipo. Ofrecemos todos los servicios al precio justo, tanto nacionales como internacionales. He visto que no tienes pasaporte, así que te recomiendo que te hagas con uno y, si confías en nosotros, puedes solicitar nuestros servicios para conseguir un pasaporte para ti y también para tu familia, dijo Timothy al final. Gracias. Lo tendré en cuenta. Arik no aceptó ningún servicio de ellos en ese momento. Timothy, con su sonrisa brillante y alegre, salió de la suite y Arik finalmente se quedó solo. Mira, comprueba si hay cámaras o grabaciones, pidió Arik. Hubo un par de segundos de silencio antes de que Mira respondiera que no se habían encontrado grabaciones. Arik se sintió aliviado. Al momento siguiente, desapareció de su lugar. Regresó a la habitación después de unos segundos, pero esta vez sostenía un panel semitransparente con bordes redondeados sólidos en las esquinas.
¿Esa es la nueva tecnología de la que has estado hablando y a la que tienes acceso? Espera, déjame comprobarlo, esto es muy rápido y mejor. Arik, no me quites esto. Por favor, mira, apareció como una proyección holográfica en el reloj y actuó de forma muy tierna. Arik le había dado un cuerpo de mujer bonita, por lo que no era difícil actuar de forma linda. Está bien, pero no siempre tendrás acceso a él, dijo Arik. Siempre podría esconder el blog transparente en el mundo mágico. Está bien, aceptó Mira el trato sin quejarse. Arik encendió el teclado y la pantalla se iluminó como si fuera Navidad. Llevaba años queriendo trabajar con una máquina de computación y ahora por fin tenía una. Pero ahora era diferente. Tenía tanto conocimiento en su cabeza que podía usarlo como una varita mágica y la magia se haría al instante. Todo lo que necesitaba era una buena conexión a la red, a la que lamentablemente no tenía acceso. Pero podía arreglárselas con el que tenía. El 3G se había probado recientemente en la India, o al menos había leído los periódicos. No le llevó mucho tiempo encontrar una conexión y hackearla. Bueno, hackear no era la palabra exacta en este caso. Simplemente encontró una red 3G detectada por el teclado transparente, que apareció en las redes disponibles, y usó sus dedos para escribir algunos comandos y voilá, encontró las vulnerabilidades. Explotarlos era más fácil. Ahora, utilizando la misma tecnología, pronto creó un pequeño software que borraría toda la información que le perteneciera en Internet, ahora y en el futuro. Mira era quien lo hacía, pero él lo hacía para ver si el conocimiento que tenía en la mente era real o no. Fue real. Y luego, trasteó con la red y no le resultó difícil acceder a algunos de los servidores centrales de Google aprovechando las vulnerabilidades. Ver el poder que ahora tenía en la punta de sus dedos lo llenó de vértigo. El mundo interestelar era en realidad una mina con infinitas posibilidades. Fin del capítulo 80.